primero tener continuidad en los flujos de la producción. Es importante que los flujos de la producción no paren, para así de tal manera minimizar pérdidas. Y bueno, acá les muestro una secuencia, unas 3 fotos de una secuencia de actividades. Ahí ustedes ven los aceros de las columnas, la columna ya vaciada y los cabezales. Y así vamos a hacer columnas, cabezales, vientos, habilidades, etc. Todo iba en un tren de actividades. Importante es tener el control de la obra. Todo lo que nosotros programamos, todo lo que hacemos, tenemos que controlar semana a semana para saber si íbamos bien o íbamos mal. Entonces hacíamos un seguimiento diario, hay un avance gráfico, un ejemplo del avance gráfico que tengo ahí. Acá teníamos, por ejemplo, las actividades, excavación, zapatas, columnas, vigas, tableros, losas. Cada uno de estos puntitos son los ejes de las columnas. Todo lo que está coloreado es lo que íbamos avanzando. Inclusive coloreábamos acá las restricciones, las interferencias que teníamos. Esto era mayor limitación de las esferas. Entonces, lo teníamos mapeado, día a día le hacemos el control y en la semana nos juntábamos para poder analizar si es que habíamos cumplido el programa, si es que no habíamos cumplido, porque no hemos cumplido. Y así poder alcanzar las metas mensuales, las metas semanales. Tenemos reuniones semanales, una reunión entre gerentes. Hay una reunión de producción, que es entre ya las áreas de soporte, agente de producción, logística, procura, ingeniería, costos, subcontratos, interferencias, seguridad, etc., calidad. Y teníamos 2 reuniones con electromecánica. Muy importante las reuniones civiles electromecánicas. Una reunión era para ver el tema de la obra, las coordinaciones de obra, y la otra reunión era para ver las coordinaciones de ingeniería, de civil electromecánica. El otro ejemplo que le quería contar es acerca de los puentes segmentales. En los puentes segmentales hicimos también las rutinas de programación, educación, análisis de restricciones, pero ahí tuvimos un problema. Entonces quería compartir esa experiencia, cuál fue el problema que tuvimos y qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con el plazo inicial. Es un video de 1 minuto para que entiendan un poco el proceso constructivo del puente y con esto les comento lo que tuvimos que hacer para poder alcanzar la meta, ¿no? El plazo. Para la próxima construimos con esa velocidad. Entonces, utilizamos una tecnología que son los carros de avance. Lo que tuvimos que hacer, un equipo de ingenieros viajó a México, donde estábamos construyendo un puente igual, para tomar todos los datos, ratios, problemas, etc. Fue importante porque pudimos ver in situ cómo se utilizaba esta tecnología para poder implementarla acá y mejorarla incluso, ¿no? En cuanto al proceso, en cuanto a los recursos, en cuanto a la logística, en cuanto a qué especialistas tenemos que tener, cómo tenemos que hacer el control geométrico para que el puente cierre. Exacto. Entonces ahí el puente está cerrado y pues ya estamos concluyendo los trabajos. Ya estamos desmontando ahí los empotrados y el puente está terminado, ¿no? Entonces, les cuento qué es lo que pasó acá. En la cimentación de los puentes, los puentes han sido cimentados en el lecho del río Rímac. Entonces, en la cimentación de los puentes tenemos pilotes que eran de 30 metros de profundidad, 1,5 metros de diámetro. Bueno, y el suelo ya 30 metros, no es como la superficie, ¿no? Hay bolones, hay grandes bolonerías, y efectivamente tuvimos algunos problemas con la construcción de pilotes. Esos problemas que tuvimos nos impactaron en la superestructura. Teníamos nosotros un plazo de 7 meses para hacer la superestructura y nos impactó un mes. Ustedes pueden ver la marca roja que nos colocó acá. Eso quiere decir que debíamos haber empezado en esta línea, pero que por el proceso que tuvimos, empezamos acá, por temas fortuitos. Hicimos la revisión para no correr o patear el plazo. Este plazo era importantísimo porque esto marcaba el fin del viaducto y la continuación de los trabajos ferroviarios y los trabajos electromecánicos. O sea, sí o sí tenemos que cumplir esta meta. Revisamos los procesos, revisamos el ciclo de construcción de las dovelas, ya no podíamos hacer nada más ahí. Y tuvimos que pensar en la ingeniería de valor.
Entonces, lo que hicimos es, tomamos algunas consideraciones que ayudó a la ingeniería a completar el plazo. Por ejemplo, implementamos la metodología BIM 3D, es decir, modelamos todo el puente en 3D para mirar las interferencias y poder saber qué sucede en el puente o qué va a suceder antes de ejecutar el trabajo. Esto nos dio muy buenos resultados porque tuvimos apenas, creo que, un problema de interferencia en los dos puentes. Ya no tuvimos paras en el flujo de la producción por el tema de interferencia. Había mucho detalle de acero postizado y insertos de los encuadrados. Aplicamos la ingeniería de valor, es decir, utilizamos concretos no convencionales de alta resistencia. Concretos que en 16 horas alcanzaban los 170 kilos. Optimizamos el proceso de cierre en los puentes. Tuvimos que invertir, acá sí tuvimos que contratar a una empresa especializada americana, pero nosotros pensamos que la ingeniería es una inversión, no es un costo. Optimizamos el proceso de control topográfico y utilizamos la ingeniería para la seguridad, el tema de prever las plataformas de protección de los carros de avance. Los carros de avance son unas estructuras que vienen con una plataforma de protección. Por defecto vienen con su plataforma. Pero como íbamos a cruzar la vía de evitamiento, no queríamos tener riesgos o suceda algún problema, y nos paren ahora porque le cayó una piedrita a un carro, tuvimos que diseñar y colocarle otra plataforma más grande. Entonces ahí tuvimos que hacer una reingeniería, porque efectivamente el carro de avance tiene una patente, tiene una forma de armar y bueno, tuvimos que incorporarle eso. Eso permitió que durante la construcción de los puentes no tengamos ninguna para por temas de seguridad, por temas de interferencia, tuvimos uno. El proceso de cierre del puente se optimizó. Y lo más importante es que se cumplió el plazo. Cumplimos la meta interna, no se interrumpió el flujo vehicular de la vía de evitamiento. Nosotros, hay unas restricciones que nos tuvimos que resolver, como por ejemplo los planos de ingeniería, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer planos de ingeniería de detalle y los hicimos dentro del proyecto, pero aquí fue una experiencia buena porque cuando nosotros hacemos acero dimensionado, normalmente la empresa que suministra el acero dimensionado es la que te provee todo el corte del acero. Pues como eran estructuras no convencionales, pues no podíamos nosotros dejar el riesgo a la empresa proveedora de acero. Entonces nosotros mismos tuvimos que hacer, ya con la tecnología BIM, todo el dimensionamiento del acero. Y le entregamos a la empresa suministradora de aceros cómo tiene que cortarse el acero. Nos entregaba y eso es lo que se colocaba de nuevo. Tuvimos 10 varillas que estuvieron incorrectas de las 180.000 toneladas que se fueron. Otro tema complicado aquí en el puente era el control geométrico. El control geométrico lo calculaban en San Francisco, lo realizaban en Nueva York y lo teníamos que nosotros implementar aquí en Lima. Entonces, esa coordinación en la oficina de San Francisco, en la oficina de Nueva York, la diferencia horaria, el idioma y la coordinación con la obra, tenía que ser una coordinación ágil. Inicialmente teníamos 48 horas para hacer eso, pero por el problema del tiempo tuvimos que optimizarlo a 24 horas. Pero todo se puede optimizar siempre y cuando entremos al detalle en el trabajo y miremos qué es lo que no le agrega valor a las actividades, qué es lo que no le agrega valor al trabajo. Identificando las cosas que no le agregan valor al trabajo, podemos maximizar los resultados o maximizar el valor. Y el último ejemplo que les pongo es de la vía férrea, es un ejemplo muy interesante, el cual tuvimos aquí en el proyecto, justamente aplicando la filosofía Lean, identificando aquello que no le agrega valor al trabajo y maximizando la productividad. Esto es el video de un minuto. Entonces, una de las actividades también críticas en el proyecto de la vía férrea. Entonces, esa es la colocación de la lana de roca, una manta que colocamos sobre el viaducto. Después colocamos los durmientes
Ese trabajo ya es mecanizado, inicialmente lo hacíamos manual. Ahí es donde tuvimos que inventarnos esos pórticos pequeños para poder mecanizar el trabajo y así optimizar el proceso. Según la soldadura de los rieles por electrofusión. Luego que soldamos los rieles hacemos el esmerilado. Toda esta secuencia tuvimos que analizarlas para poder identificar dónde estaba el cuello de botella, dónde estaban las pérdidas que estamos asumiendo, dónde podemos sacarle jugo al proceso, ¿no? La carga de balasto, el balasto es la piedra chancada que lleva que va en la vía férrea. La carga de balasto es un equipo de carga de balasto gitano. La distribución del balasto en la vía. El control geométrico de la vía férrea, las tolerancias son de 6 milímetros acá, son muy exigentes. Y el equipo más importante del proyecto es la bateadora que ven ahí, que hacen unas correcciones geométricas. Este equipo es el único que hay único en el Perú, entonces tenemos que cuidar el equipo como oro y tener básicamente los repuestos que normalmente se malogran, se estropean en estos equipos para no tener paras en el proyecto. Y el último equipo es la reguladora de balasto, que es la que empareja el material y empareja la vía férrea. Entonces nosotros tuvimos que conocer el proceso un poco para poder mirar cada actividad y poder hacer la optimización en cada proceso de la construcción de la vía férrea, ¿no? Bueno, en la vía férrea, igual que en las otras actividades, partimos del planeamiento de obra, partimos del tiempo camino, tenemos un plazo de 10 meses, lo que está en rojo. Lo que está en rojo es la programación de la vía férrea a lo largo del proyecto. Para hacer la programación de obra, las consideraciones que hemos tenido que tener en cuenta es la secuencia constructiva, siempre, cantidad de trabajo, equipos, analizar las restricciones macro, eran por ejemplo la liberación de frente de trabajo de la gente de obras civiles. La gente de obras civiles iba por delante, iban liberando frente de trabajo para la vía férrea. La procura, los materiales críticos, en vía férrea el lead time eran 3 meses, tenemos los cassettes de material de 3 meses. El mantenimiento de equipos, estos equipos son únicos en el Perú, entonces si se malogra un equipo, se paró, no podemos ir a comprar los repuestos en ningún lado, ni hacer la importación, hacer la importación de estos repuestos es difícil, entonces lo que tuvimos que hacer es traer a un especialista en estos equipos, verificar cuáles son las piezas que normalmente se malogran, en otros proyectos normalmente que se han malogrado, y esos repuestos comprarlos con anticipación y tenerlos en stock. Se malogra un equipo de estos y no tenemos cómo reemplazarlo, no podemos ir a alquilar otro, una excavadora, una motorizadora. Y en los tráficos de equipos en la vía férrea. En una carretera es un poco más versátil mover los equipos en la vía. Acá, con estos equipos ferroviarios, están montados sobre la vía férrea. Entonces, si un equipo quiere pasar, el equipo que está adelante se tiene que ir hasta la zona de cambiavías. La zona de cambiavías es para cambiar de una vía férrea a otra. Pero si no tenemos en cuenta cómo hacemos el movimiento de equipos, también tenemos pérdidas en lo que es la ejecución del trabajo, ¿no? Identificamos estas actividades también y pues, tuvimos que hacer ahí unos ajustes en el tema de cómo se tenían que mover los equipos. Tuvimos que diseñar cómo se tenían que mover los equipos en la vía férrea para optimizar el proceso. Hay unas mejoras que hicimos durante el proceso, por ejemplo, el montaje de los rieles, antes lo hacíamos con personas, 24 personas, como ven ahí. Mecanizamos la construcción y nos creamos unos pórticos en miniaturas manejados eléctricamente, con el remoto, y el personal trabajó a 6 personas. Siempre identificando los cuellos de botella. Para esto tenemos que analizar el frente de trabajo, analizamos los trabajos manuales, analizamos los trabajos con equipos, es decir, el acarreo de balasto, la nivelación, la regulación del balasto. Aplicamos cartas balances a la bateadora, que es el equipo más importante de la vía férrea, obteniendo unos resultados muy buenos, ¿no? Cuando nosotros empezamos, esto fue a raíz de que nosotros habíamos previsto unas metas semanales, unas metas mensuales, se empezó a incumplir esas metas
semanales, entonces tuvimos que tomar acción inmediata. Hicimos inmediatamente una carta, propusimos hacer una carta balance a la bateadora, que era el equipo que estaba generando las pérdidas, y encontramos lo siguiente. Pueden ustedes apreciar, trabajo productivo 32%, trabajo contributorio 25% y trabajo no contributorio 43%. Ahí estaba el problema. ¿Cuáles fueron las principales causas? Por ejemplo, el tránsito en la zona de trabajo, equipos en espera. El sistema ferroviario es complicado, si hay un equipo que quiere pasar, los dos se tienen que ir hasta la zona de cambio de vías. El equipo no puede saltar a la otra vía sino más. Espera en el ingreso de datos. La bateadora es un equipo electrónico, tiene una computadora en la cabina, hay que meter los datos vía computadora. Se decía el ingreso de datos de una manera desordenada, a cualquier hora. Abastecimiento de combustible. Encontramos que se abastecía el combustible a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, en pleno horario de trabajo. Se paraba el trabajo y se abastecía el combustible. Mantenimiento de equipos. Había algunos repuestos que no se habían considerado y que se malograban y la batería tenía que estar parada hasta traer los repuestos o hacer las correcciones respectivas. ¿Cuáles son las mejoras que aplicamos una vez que nos dimos cuenta que efectivamente estamos incumpliendo las metas y que no íbamos a cumplir la meta interna? Entonces, hicimos reuniones diarias de coordinación de trabajo entre frentes, coordinación del horario de abastecimiento de combustible, cronograma de mantenimiento preventivo de equipo, stock de repuestos críticos, mejora en el sistema de ingreso de datos del equipo. Cosas simples que hicimos, que mejoramos, y los resultados fueron totalmente alentadores, ¿no? Porque hicimos nuevamente la carta balance en la bateadora y teníamos de 32% de trabajo productivo, aumentamos a 60% de trabajo productivo. Entonces, un incremento de 28% en el trabajo productivo y una reducción de 24% del trabajo no productivo. Hay un ejemplo que tenemos, por ejemplo, ese es el control de las metas. Por ejemplo, en semana 1, 2, 3 teníamos previsto 4.700 metros, hicimos 2.300. En la semana 2 teníamos previsto 5.300, hicimos 2.900. Entonces, ya con estos valores nos dimos cuenta que algo andaba mal. Hicimos la carta balance, tomamos las acciones correctivas y cambió. ¿Cómo eran los resultados posteriores? De 5.400 previstos a 5.700. Cambió los resultados. Este cambio de resultados permitió alcanzar el plazo de la obra. La vía férrea tenemos que terminarlo este fin de mes y estamos en tiempo en culminar. Y para concluir, ¿qué nos ha permitido o qué ventajas hemos obtenido en la aplicación de la filosofía Lean mediante las herramientas de programación, planeamiento, análisis de restricciones, las planas, etcétera? Es que hemos cumplido muchas de las metas internas. El cumplimiento de estas metas internas, obviamente, va a hacer que que la meta global del proyecto sea culminada el 30 de abril. 4 meses antes. Culminar 4 meses antes un proyecto es muy bueno porque hay muchos, sobre todo los datos generales, son los que ahora, ¿no? Otra conclusión que nosotros obtuvimos de esta experiencia es que la sinergia entre el área de producción, ingeniería, calidad y seguridad es una sinergia potente que ayuda a que nuestros procesos mejoren, que ayuda a que trabajemos en equipo y sobre todo combina a que la gente se comprometa en el objetivo general de la obra, del proyecto, no en objetivos específicos, porque efectivamente nosotros tenemos metas pequeñas, metas internas, en actividad por actividad. Al final, el objetivo principal es que todo el proyecto culmine con éxito dentro del costo previsto antes del plazo. Por ejemplo, tenemos el 89% de avance físico a 10 meses, faltando 10 meses para la entrega del sector de la obra. Es un ejemplo en el que estas herramientas de programación, planeamiento, nos ha servido bastante. Tenemos 13 millones de horas hombres trabajadas en accidentes fatales. Esto de la programación, el planeamiento, tiene que ver también con la seguridad, porque trabajas de una manera planificada, o haces la solución
A la fecha tenemos un mayor porcentaje de la rentabilidad meta prevista. Y lo más importante, que todo esto, el obtener, el entregar la obra antes del plazo, genera la satisfacción del cliente. Y se produce el win-win, el ganar-ganar. Nosotros como empresa, al optimizar nuestros procesos, al optimizar nuestros recursos, ganamos y también gana el cliente porque